Bienvenido a Cápsulas de Fe y Sabiduría, el rincón diario donde encontrarás inspiración para el alma y reflexiones profundas sobre la vida. En este fascinante viaje a través de relatos que transcurren en el epicentro de la condición humana, la desobediencia y la rebelión frente a lo divino. Desde los exuberantes terrenos del Edén hasta la colosal Torre de Babel, y desde el ardiente desierto del Éxodo hasta las profundidades oceánicas de la desobediencia de Jonás y la rebelión celestial de Lucifer, estas historias no solo delinean eventos de antaño, sino que encapsulan lecciones eternas que resuenan en el corazón de nuestra existencia. A través de narrativas que exploran las complejidades de la relación entre la humanidad y su creador, seremos testigos de las decisiones que transformaron destinos, desencadenaron consecuencias y, aún más importante, ofrecieron vislumbres de gracia y redención. La desobediencia de Adán y Eva, la caída y sus consecuencias en el jardín del Edén. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, narrada en el tercer capítulo del libro de Génesis, es un relato fundamental que aborda la desobediencia y la rebeldía humanas, marcando el comienzo de la condición caída de la humanidad. Este relato no solo aborda un evento histórico, sino que también revela verdades teológicas profundas sobre la relación entre Dios y la humanidad. La narrativa comienza con la descripción del jardín del Edén, un lugar paradisíaco lleno de exuberante vegetación y ríos que lo cruzan. Dios, como el Creador soberano, plantó este jardín y colocó a Adán y Eva, las primeras personas, en él. Los dotó de autoridad para cuidar y gobernar sobre la creación. La creación de Adán y Eva fue un acto divino especial. Adán fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva, la compañera idónea para Adán, fue creada a partir de una costilla de él. La relación inicial entre Dios y la humanidad estaba marcada por la armonía y la comunión. Dios, al establecer el orden en el jardín del Edén, dio un mandato claro a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos del 16 al 17. Este mandato no solo estableció límites, sino que también proporcionó una prueba de la obediencia y sumisión de Adán y Eva a la autoridad divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la elección consciente de someterse a la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría. El relato toma un giro cuando una serpiente astuta, que representaba a Satanás, se acercó a Eva. La serpiente cuestionó sutilmente el mandato de Dios, sembrando dudas sobre sus motivos. Eva, en lugar de resistir a la tentación, se dejó llevar por la sugerencia de la serpiente y decidió probar del fruto prohibido. Eva, al ver que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, y él comió. Génesis 3, versículo 6. Este acto de desobediencia marcó la caída de la humanidad y la entrada del pecado en el mundo. Después de comer del fruto prohibido, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, pero no para obtener sabiduría como la serpiente les había prometido, sino para reconocer su desnudez y sentir vergüenza. La conciencia del pecado los llevó a cubrirse con hojas de higuera, buscando esconderse no solo de su desnudez física, sino también de la presencia de Dios. Este acto simboliza la entrada de la vergüenza, el miedo y la separación en la relación original entre Dios y la humanidad. La desobediencia había alterado radicalmente la armonía que existía en el jardín del Edén. Dios, que caminaba en el jardín, llamó a Adán y Eva. Su llamado revela la iniciativa de Dios en buscar a su creación, a pesar de su desobediencia. Sin embargo, cuando Dios los confrontó con su pecado, Adán y Eva no asumieron la responsabilidad de sus acciones. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Dios pronunció consecuencias para cada uno de ellos y para la serpiente. Para la serpiente, Dios maldijo su descendencia y la colocó en enemistad con la descendencia de la mujer. Para la mujer, Dios anunció dolores en el parto y una inclinación hacia su marido. Para el hombre, Dios decretó que la tierra produciría espinas y cardos, y que el hombre ganaría su sustento con el sudor de su rostro.
Además, la muerte física fue establecida como una consecuencia del pecado. Dios, con el conocimiento de que Adán y Eva, ahora conscientes del bien y del mal, podrían comer del árbol de la vida y vivir para siempre, tomó medidas para proteger la santidad de la vida eterna. Expulsó a la pareja del jardín del Edén y colocó querubines con una espada flamígera para custodiar el camino al árbol de la vida. Esta acción divina, aunque puede parecer punitiva, refleja la misericordia de Dios al evitar que la humanidad, ahora caída y con la conciencia del mal, viva eternamente en un estado de separación de Dios. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén no solo es un relato de un evento antiguo, sino que también revela profundas verdades teológicas que resuenan a lo largo de la escritura y la experiencia humana. La desobediencia como raíz del pecado, a la voluntad de Dios fue la raíz del pecado en la historia de Adán y Eva. Esta desobediencia abrió la puerta al mal, alterando la relación original entre Dios y la humanidad. La consecuencia del pecado en la relación humana, el pecado no solo afectó la relación entre la humanidad y Dios, sino también las relaciones humanas. La culpa, el señalamiento de dedos y la falta de asumir responsabilidad son consecuencias evidentes de la caída. La intervención divina en la consecuencia del pecado, aunque Dios pronunció consecuencias por el pecado, también intervino para proteger a la humanidad. La expulsión del jardín y el bloqueo del acceso al árbol de la vida fueron medidas de gracia para evitar que la humanidad viva eternamente en la separación de Dios. La promesa de la redención, aunque Adán y Eva experimentaron las consecuencias del pecado, Dios, en su misericordia, pronunció una promesa de redención. Anunció que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, señalando hacia la futura victoria sobre el pecado y la muerte a través de Jesucristo. La historia de Adán y Eva también ofrece lecciones éticas y morales que trascienden las dimensiones teológicas. Responsabilidad personal y consecuencias de la acción. Adán y Eva fueron responsables de sus propias acciones. La historia subraya la importancia de asumir la responsabilidad personal y enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. La tendencia humana hacia la desobediencia. La historia de Adán y Eva refleja la tendencia inherente en la humanidad hacia la desobediencia. La lucha contra esta inclinación requiere una conciencia continua y la búsqueda de la obediencia a la voluntad divina. La necesidad de humildad y sumisión. La caída de Adán y Eva resalta la importancia de la humildad y la sumisión a la autoridad divina. La resistencia a la tentación y la obediencia a Dios son fundamentales para evitar las consecuencias destructivas de la desobediencia. La gracia de Dios en medio de las consecuencias. A pesar de las consecuencias del pecado, la historia revela la gracia de Dios al intervenir y pronunciar la promesa de redención. Esta gracia ofrece esperanza incluso en medio de las realidades difíciles que enfrentamos como resultado de nuestras acciones. La historia de Adán y Eva no es simplemente un relato del pasado, sino una narrativa que se desarrolla continuamente en la experiencia humana. Las lecciones y verdades presentes en este relato resuenan a través de las generaciones, tocando la fibra misma de la condición humana. La sociedad actual enfrenta desafíos continuos a la autoridad divina, donde la humanidad a menudo busca autonomía y define su propia moralidad, alejándose de los principios establecidos por Dios. La lucha contra la desobediencia persiste en la experiencia humana. La historia de Adán y Eva sirve como un recordatorio constante de la necesidad de resistir la tentación y buscar la obediencia a Dios. La promesa de redención pronunciada en el jardín del Edén encuentra su cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo. La historia de Adán y Eva señala hacia la esperanza continua de la redención a través de la fe en Cristo. La humildad y la sumisión a la autoridad divina siguen siendo esenciales en la vida diaria. La resistencia a la soberbia y la búsqueda de la voluntad de Dios son claves para vivir una vida alineada con los principios divinos. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén se mantiene como un recordatorio perenne de la complejidad de la relación entre la humanidad y Dios. Esta narrativa no solo revela las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía, sino que también anticipa la promesa de redención a través de Jesucristo. A medida que la humanidad continúa su peregrinación en la tierra, la historia de Adán y Eva resuena como un eco constante, llamando a la responsabilidad, la humildad y la sumisión a la autoridad divina.
La redención, proclamada desde el principio, sigue siendo una fuente de esperanza para aquellos que, a pesar de la caída, buscan la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo. La historia de Adán y Eva no es solo un capítulo en el pasado, sino una narrativa viva que influye en la comprensión humana de la condición caída y la necesidad continua de la gracia y la redención divinas. La Torre de Babel, desafío humano y consecuencias divinas en la construcción de la torre. La historia de la Torre de Babel, narrada en el capítulo 11 del libro de Génesis, nos sumerge en un relato intrigante que explora la desobediencia y la rebeldía humana, así como las consecuencias divinas que siguen a estas acciones. Después del diluvio, la humanidad experimentó un nuevo comienzo con Noé y su familia como los sobrevivientes. Dios les dio la bendición de llenar la tierra y se les otorgó la capacidad de comunicarse entre sí. Sin embargo, a medida que las generaciones avanzaban, los descendientes de Noé, que se establecieron en la llanura de Sinar, comenzaron a construir una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos. El deseo humano de construir esta torre, conocida como la Torre de Babel, estaba impregnado de ambición y orgullo. La humanidad buscaba establecer un nombre para sí misma y evitar ser dispersada por toda la tierra, desafiando aparentemente el mandato divino de llenar la tierra. La narrativa revela que la verdadera motivación detrás de la construcción de la torre no era simplemente la necesidad de una estructura imponente, sino el deseo de centralizar el poder y la identidad de la humanidad en un solo lugar. Vamos a construirnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre por si nos dispersan sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículo 4. Este desafío directo al mandato divino de dispersarse y llenar la tierra revela una actitud de desobediencia y rebelión. En lugar de seguir la voluntad de Dios, la humanidad buscaba autonomía y establecer su propio orden. Dios, en su conocimiento omnisciente, observó la construcción de la torre y reconoció la potencial desobediencia y rebeldía que surgirían de ella. En respuesta, decidió intervenir de manera directa. He aquí que todos son un solo pueblo, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora, pues, niégaseles a hacer todo lo que han ideado. Génesis 11, versículo 6. La intervención divina se manifestó en la confusión de los idiomas. Antes de esto, todos hablaban el mismo idioma, lo que facilitaba la colaboración en la construcción de la torre. Sin embargo, ahora, Dios alteró el lenguaje de la gente de manera que no pudieran entenderse entre sí. Esta confusión lingüística provocó la dispersión de la población, ya que grupos con lenguajes similares se unieron y se separaron de otros con idiomas diferentes. La confusión de los idiomas resultó en caos. Aquellos que antes colaboraban en la construcción de la torre ahora se veían incapaces de comunicarse eficazmente. Como resultado, la gente se dispersó a lo largo de la tierra según sus idiomas compartidos, formando así las distintas naciones y grupos étnicos. La desbandada de la población y la formación de naciones marcaron el cumplimiento de la voluntad divina de dispersar a la humanidad. La Torre de Babel se convirtió en un testimonio tangible de las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía contra el mandato de Dios. La historia de la Torre de Babel trae consigo lecciones teológicas y éticas fundamentales que resuenan a lo largo de las Escrituras y en la experiencia humana. Desobediencia y rebeldía. La construcción de la Torre de Babel fue un acto de desobediencia y rebeldía directa contra la voluntad de Dios. La humanidad buscaba establecer su propia identidad y poder en lugar de seguir el mandato divino de llenar la tierra. Consecuencias de la soberbia. La ambición desmedida y la soberbia llevaron a la humanidad a desafiar a Dios. La construcción de la torre reflejaba el deseo de autonomía y la búsqueda de grandeza humana por encima de la sumisión a la autoridad divina. Intervención divina y consecuencias directas. Dios intervino directamente para frustrar los planes de la humanidad. La confusión de los idiomas y la dispersión resultante fueron las consecuencias directas de la desobediencia humana. Dios estableció límites para evitar que la rebeldía alcanzara sus extremos. Diversidad lingüística y cultural. La confusión de los idiomas y la formación de naciones marcaron el inicio de la diversidad lingüística y cultural en la historia humana.
La variedad de idiomas y culturas se convirtió en un elemento distintivo de la creación divina. Humildad y sumisión. La historia de la Torre de Babel destaca la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. La humanidad aprendió que desafiar la autoridad divina conlleva consecuencias y que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y la sumisión a Dios. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, sino una lección continua para la humanidad en la actualidad. Las tendencias hacia la desobediencia, la rebeldía y la búsqueda de autonomía persisten en la sociedad contemporánea. La sociedad moderna a menudo enfrenta desafíos a la autoridad divina, donde la humanidad busca establecer sus propias normas y valores en lugar de someterse a los principios divinos. La ambición desmedida y la soberbia siguen siendo peligrosas en la sociedad actual. La búsqueda de poder, reconocimiento y grandeza a menudo lleva a la desobediencia a los principios morales y éticos. La historia de la Torre de Babel sirve como recordatorio de que la intervención divina puede manifestarse en la historia humana. Las consecuencias de desafiar la autoridad divina son inherentes a la realidad humana. La diversidad lingüística y cultural, que comenzó en la Torre de Babel, se ha convertido en una característica distintiva de la humanidad. A pesar de las diferencias, la llamada a la unidad en la sumisión a Dios sigue siendo relevante. La lección clave de la Torre de Babel es la importancia de la humildad y la sumisión en la vida diaria. La sociedad actual se beneficia al reconocer la autoridad divina y cultivar una actitud de obediencia y sumisión a los principios éticos y morales establecidos por Dios. La Torre de Babel, a través de los milenios, sigue siendo un relato significativo que resuena en la conciencia humana. La historia nos recuerda que la desobediencia y la rebeldía contra la autoridad divina llevan consigo consecuencias. La intervención divina, diseñada para frustrar la rebeldía, estableció límites para preservar el orden divino. La diversidad lingüística y cultural, resultado de la confusión de los idiomas, también se convirtió en un recordatorio tangible de que la unidad en la diversidad es posible cuando se reconoce la autoridad divina. La lección de la Torre de Babel trasciende las barreras del tiempo y sigue siendo una llamada a la humildad, la sumisión y la obediencia en la relación continua entre la humanidad y su Creador. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la autoridad divina y a buscar la unidad en la sumisión a los principios eternos establecidos por Dios. La rebelión de Coré, desafío a la autoridad divina y sus consecuencias. La narrativa de la rebelión de Coré, registrada en el libro de Números capítulo 16, se desenvuelve en el contexto del éxodo del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto y su peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Este relato es más que un episodio histórico, es una lección atemporal sobre las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía contra la autoridad divina. El relato comienza presentando a Coré, un levita descendiente de Coat, quien junto con Datán, Abiram y otros líderes se levanta contra la autoridad de Moisés y Aarón. Coré, a pesar de su linaje sacerdotal, anhelaba un estatus más elevado y se resentía por no ocupar una posición de liderazgo similar a la de Moisés y Aarón. La semilla de la rebelión se sembró en el corazón de Coré y sus seguidores. Aprovechando el descontento y la envidia que se estaba gestando en sus corazones, comenzaron a cuestionar la legitimidad del liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Por qué, pues, se han erigido sobre la asamblea del Señor? Números 16, versículo 3. Esta pregunta revela la esencia de su desafío, desafiaban la autoridad establecida por Dios. Coré reunió a 250 líderes respetados en la comunidad, todos ellos levitas, y confrontó a Moisés y a Aarón. La acusación central era clara: basta ya. Todos en la comunidad son consagrados, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué, pues, se han erigido sobre la asamblea del Señor? Números 16, versículo 3. Coré y sus seguidores argumentaban que todos en la comunidad eran santos y que la autoridad debía ser compartida. La rebelión no solo era una cuestión de liderazgo, era una desobediencia directa a la elección divina. Dios había establecido claramente a Moisés como el líder y a Aarón como el sumo sacerdote. Coré,
sin embargo, desafiaba esta elección y buscaba una estructura de liderazgo diferente. Ante el desafío, Moisés respondió con sabiduría y humildad. Buscó la intervención directa de Dios para resolver la disputa. Al día siguiente, Moisés dijo a Coré y a todos sus seguidores: mañana reconoceremos quiénes son del Señor y quiénes son consagrados, y a quienes Él permitirá acercarse a Él. Solo a la persona que Él elija, Él permitirá acercarse a Él. Números 16, versículo 5. Moisés, a pesar de la traición y la rebelión en su contra, no buscó venganza personal. En lugar de eso, apeló a la justicia divina y permitió que Dios mismo determinara quién era digno de acercarse a Él. Este acto reflejaba la confianza de Moisés en la soberanía de Dios y su disposición a dejar que Dios defendiera su causa. Al día siguiente, Coré y sus seguidores se presentaron con incienso delante del tabernáculo, desafiando la orden de Dios de que sólo los sacerdotes designados podían realizar tales funciones. La gloria del Señor se manifestó, y Dios pronunció su juicio. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón: aléjense de esa gente, y yo en un momento los destruiré. Números 16, versículo 21. Dios amenazó con destruir a toda la congregación, pero Moisés y Aarón intercedieron, cayendo rostro en tierra, buscando la misericordia divina. Moisés, incluso en medio de la rebelión, mostró compasión y amor por su pueblo, intercediendo ante Dios en busca de clemencia. Dios, en su ira, anunció un juicio específico. La tierra se abriría y tragaría a Coré, Datán, Abiram y sus familias. Este acto divino no solo sería una señal para la comunidad, sino que también confirmaría la elección divina de Moisés y Aarón como líderes. A medida que la tierra se abría bajo sus pies, Coré, sus seguidores y todas sus posesiones fueron absorbidos por la tierra. Fue un juicio espectacular y sobrecogedor, evidenciando la gravedad de desafiar la autoridad establecida por Dios. Además, una plaga divina se desató sobre aquellos que se habían aliado con Coré, provocando más muertes en la comunidad. Para sellar la elección divina de Moisés y Aarón, Dios estableció un acto específico. Y el Señor dijo a Moisés: habla a los levitas y dile: cuando tomen de los israelitas los diezmos que les he dado como herencia, deberán presentar al Señor una ofrenda del diezmo. Números 18. Versículos del 25 al 26. Esta orden divina reafirmaba el papel sacerdotal de Aarón y sus hijos. Los levitas, que estaban a punto de asumir roles sagrados, serían supervisados por los sacerdotes designados por Dios. Este acto no solo estableció la autoridad divina, sino que también proporcionó una estructura clara para el culto y el servicio en la comunidad. La rebelión de Coré, aunque un episodio específico en la historia de Israel, lleva consigo lecciones universales sobre la desobediencia y la rebelión contra la autoridad divina. Coré y sus seguidores desafiaron la elección de Dios y buscaron autonomía en asuntos sagrados. La respuesta divina fue un recordatorio claro de que la autoridad en asuntos espirituales no es algo que deba tomarse a la ligera. La actitud de Moisés durante esta prueba resalta su carácter y su relación con Dios. A pesar de la traición, su respuesta fue humilde, confiada en la justicia divina y compasiva hacia su pueblo. Moisés no buscó venganza personal, en cambio, buscó la intervención y la justicia de Dios. La rebelión de Coré ofrece lecciones prácticas que trascienden el contexto histórico. En nuestras vidas diarias, enfrentamos decisiones sobre obedecer o desafiar la autoridad divina. La historia de Coré nos recuerda la importancia de la humildad, la sumisión y la confianza en la autoridad de Dios. Humildad ante la autoridad divina, Coré cayó en la trampa de la soberbia al desafiar la autoridad divina. La humildad ante Dios es fundamental para evitar la rebelión y la desobediencia. Confianza en la justicia divina, Moisés confió en que Dios haría justicia y resolvió la disputa a través de la intervención divina. En nuestras luchas y desafíos, confiar en la justicia de Dios es esencial. Compasión hacia los demás, a pesar de la rebelión, Moisés mostró compasión hacia su pueblo y buscó la misericordia divina. En nuestras interacciones con los demás, la compasión puede contrarrestar la inclinación hacia la rebelión y el descontento.
Reconocimiento de la elección divina. Dios establece autoridades y estructuras para el bienestar de su pueblo. Reconocer y respetar la elección divina en todas las áreas de la vida es clave para evitar la desobediencia. Obediencia a la palabra de Dios. La raíz de la rebelión de Coré fue la resistencia a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y buscar su dirección en todo momento es un antídoto contra la rebelión. La historia de la rebelión de Coré no es solo un relato histórico, sino un llamado atemporal a la reflexión y la corrección. A medida que enfrentamos las elecciones diarias en nuestras vidas, la historia de Coré nos insta a examinar nuestras actitudes hacia la autoridad divina, a cultivar la humildad y la sumisión, y a confiar en la justicia y la misericordia de Dios. La desobediencia y la rebelión pueden parecer tentadoras en el momento, pero la lección de Coré nos recuerda las consecuencias de desafiar la autoridad divina y la importancia de alinearnos con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La desobediencia y redención de Jonás, un viaje a las profundidades de la desobediencia humana y la gracia divina. En un rincón remoto de Israel, en un tiempo marcado por la intervención divina y las misiones proféticas, vivía un hombre llamado Jonás. Su historia, plasmada en el libro de Jonás, es un relato fascinante que explora las profundidades de la desobediencia humana y la gracia inagotable de Dios. La historia comienza con la llamada de Dios a Jonás, un profeta israelita. Dios le encomienda la tarea de ir a la ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás, en lugar de obedecer, se embarca en un camino de desobediencia audaz. Nínive, una ciudad conocida por su maldad, era el objetivo de la misión divina. Pero Jonás, en lugar de enfrentar la tarea, decide huir. Se embarca en un barco con destino a Tarsis, tratando de escapar de la presencia divina y evadir su deber profético. La desobediencia de Jonás se manifiesta claramente en su decisión de rebelarse contra el mandato directo de Dios. En el océano, mientras Jonás dormía profundamente en el barco, Dios envió una tormenta furiosa. Las olas se alzaban con furia, y los marineros, aterrados, clamaron a sus dioses en busca de ayuda. En medio del caos, descubrieron a Jonás dormido en el barco y le urgieron a invocar a su Dios. La tormenta, en su ferocidad, sirvió como el catalizador que reveló la desobediencia de Jonás. Cuando los marineros confrontaron a Jonás sobre su culpa, él confesó que estaba huyendo de la presencia de Dios. La tormenta no solo era una manifestación física de la ira divina, sino también un reflejo simbólico de la tormenta interior de Jonás, quien luchaba con su propia desobediencia. Ante la persistente furia de la tormenta, los marineros, con renuencia, lanzaron a Jonás al mar. En ese momento, las aguas furiosas se calmaron y la tormenta se disipó. Pero la historia de Jonás no termina en las aguas turbulentas, más bien, comienza en las profundidades de un lugar inesperado. Un gran pez, preparado por la providencia divina, engulló a Jonás. Este evento, aunque extraordinario, simbolizaba la intervención divina y la oportunidad de reflexión en medio de la desobediencia. En las entrañas del pez, Jonás experimentó la oscuridad, la soledad y, más importante aún, la oportunidad de enfrentarse a su propia desobediencia y buscar la gracia divina. En la oscuridad del vientre del pez, Jonás oró. Su oración, registrada en el capítulo 2 del libro, es una expresión poética de arrepentimiento y rendición ante la soberanía de Dios. Reconoció su desobediencia, su huida de la presencia divina y su dependencia de la gracia inmerecida de Dios. La respuesta divina fue inmediata. El pez vomitó a Jonás en tierra seca. Este acto milagroso marcó un punto crucial en la historia de Jonás, simbolizando no solo su liberación física, sino también su restauración espiritual. Dios, en su gracia abundante, le otorgó a Jonás una segunda oportunidad para cumplir con su misión profética. Después de su liberación del vientre del pez, Dios volvió a llamar a Jonás. Esta vez, no había espacio para la desobediencia o la huida. Jonás, habiendo experimentado la gracia redentora de Dios en las profundidades del mar, se preparó para cumplir con su misión. Jonás llegó a Nínive, una ciudad inmensa, y proclamó el mensaje de arrepentimiento.
La sorprendente respuesta fue que los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último ciudadano, respondieron al mensaje de Jonás con humildad y arrepentimiento. La ciudad, que anteriormente estaba destinada a la destrucción, experimentó un cambio radical debido a la obediencia renovada de Jonás y la gracia redentora de Dios. Aunque Nínive experimentó la misericordia divina, Jonás, para su consternación, no compartió la alegría de la redención. En su incomodidad, se retiró a las afueras de la ciudad y construyó una choza para observar qué sucedería con Nínive. Dios, en su paciencia, le enseñó una valiosa lección a Jonás. Dios hizo crecer una parra para proporcionar sombra a Jonás, quien se regocijó por su comodidad. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano para destruir la parra, dejando a Jonás expuesto al calor abrasador. La lección era clara: Jonás se preocupaba más por su comodidad temporal que por la salvación de una ciudad completa. Dios buscaba ampliar la perspectiva de Jonás y recordarle la importancia de su misión redentora. La historia de Jonás concluye con una conversación entre Dios y Jonás sobre la parra. Dios le pregunta a Jonás si tiene derecho a enojarse por la pérdida de la parra, y Jonás reconoce su enojo desproporcionado. Dios, en su conclusión amorosa, señala la misericordia divina hacia Nínive, una ciudad llena de personas que no conocían la mano derecha de la izquierda, y también hacia el ganado. La historia de Jonás termina con una pregunta sin respuesta, dejando espacio para la reflexión. La misericordia final de Dios revela su deseo de redimir incluso a aquellos que están más allá de la comprensión humana. La historia de Jonás, desde su desobediencia inicial hasta la gracia final de Dios, destaca la complejidad de la relación entre el Creador y su creación. La historia de Jonás ofrece numerosas lecciones que resuenan a lo largo de las eras. La desobediencia, aunque a menudo nos lleva a las profundidades de la adversidad, no es el final de la historia. La gracia divina, incluso en los momentos más oscuros, ofrece oportunidades de arrepentimiento y restauración. Jonás, a pesar de sus imperfecciones, se convierte en un símbolo de la gracia redentora de Dios. Su viaje desde la desobediencia hasta la obediencia renovada ilustra el poder transformador de la paciencia divina. A través de esta historia, descubrimos que la misión de Dios va más allá de nuestras comprensiones limitadas, y su deseo es redimir a toda la humanidad. La historia de Jonás trasciende las páginas de las Escrituras para convertirse en un eco que resuena en la vida de cada individuo. Nos enfrentamos a diario a llamados divinos y decisiones que determinan nuestra obediencia o desobediencia. La historia de Jonás nos recuerda que, incluso en nuestra desobediencia más oscura, la gracia de Dios está disponible para guiarnos de nuevo a la luz. En última instancia, la historia de Jonás es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a reconocer la paciencia y la gracia de Dios en nuestra vida. La desobediencia puede llevarnos a lugares oscuros, pero la redención siempre está al alcance, esperando transformar nuestras vidas cuando nos volvemos sinceramente hacia Dios. La historia de Jonás nos insta a abrazar el llamado continuo a la obediencia y a confiar en la gracia que nos lleva a la verdadera libertad y redención. La rebelión de Lucifer, la caída del portador de luz y la sombra en el reino celestial. La historia de la rebelión de Lucifer, registrada en las Escrituras en los libros de Isaías, 14, versículos del 12 al 15, y Ezequiel, 28, versículos del 12 al 17, nos sumerge en los misterios del reino celestial, la desobediencia cósmica y las consecuencias de la rebeldía contra la autoridad divina. Antes de que la creación del mundo material comenzara, en los reinos espirituales, Dios creó a seres celestiales con una exquisita belleza y poder. Entre ellos, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana, destacaba por su esplendor y sabiduría. Su creación se describe como perfecta, lleno de sabiduría y adornado con piedras preciosas. Ezequiel nos lleva a los orígenes de Lucifer, el querubín protector que caminaba en medio de las piedras preciosas que resplandecían en su ser. Pero a pesar de su exaltación, el corazón de Lucifer se infló de orgullo debido a su belleza y esplendor. En su corazón, un deseo sutil pero peligroso empezó a germinar, la idea de igualarse a Dios y establecer su propio trono en las alturas del cielo.
Isaías nos presenta un vistazo a la ambición desmedida que creció en el corazón de Lucifer. En su anhelo de ascender a las alturas y ser semejante al Altísimo, su deseo de autonomía y autoridad independiente lo condujo a un camino oscuro y peligroso. La sombra de la rebelión comenzó a cubrir la luz de la creación divina. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en el arquitecto de su propia perdición. Su rebelión no fue solo un acto de desobediencia, sino un desafío directo a la soberanía de Dios. Quería ser el maestro de su destino, el dueño de su reino, y este deseo insensato lo llevó a cuestionar y, finalmente, a resistir la autoridad divina. El relato bíblico nos presenta la caída de Lucifer como una tragedia cósmica. En su intento de ascender a las alturas, fue derribado a las profundidades. Isaías utiliza metáforas poéticas para describir la caída, comparándola con la caída de la estrella de la mañana. El esplendor de Lucifer, que una vez iluminó los cielos, se oscureció. La rebelión de Lucifer no pasó desapercibida ante la justicia divina. Dios, en su santidad y justicia, lo condenó por su soberbia. La sentencia divina se pronunció: Lucifer sería derribado al Seol, la morada de los muertos. Aunque había sido exaltado entre los querubines, ahora se encontraba entre aquellos que habían caído y perdido su resplandor. En Isaías 14, versículos del 12 al 15, se registra un himno fúnebre dirigido a Lucifer, el rey de Babilonia, que simboliza la caída de la criatura celestial. En este poema, vemos la ironía de su caída: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El lamento destaca el contraste entre la elevación inicial de Lucifer y su caída final a la tierra. El deseo de ser semejante al Altísimo lo llevó a la más profunda degradación. Se le compara con aquellos que, en la muerte, han perdido su esplendor y poder. La profecía se convierte en una advertencia para aquellos que buscan la grandeza terrenal sin reconocer la soberanía divina. Ezequiel, en el capítulo 28, versículos del 12 al 17, presenta un lamento similar dirigido al rey de Tiro. Sin embargo, a medida que el pasaje avanza, se revela que la descripción del pecado de Tiro va más allá de un simple gobernante humano. El lamento apunta a un ser espiritual que ocupaba un lugar privilegiado en el Edén mismo, adornado con piedras preciosas y ungido como querubín protector. En esta narrativa, se nos brinda una visión más detallada de la magnificencia original de Lucifer y cómo su sabiduría y esplendor se corrompieron debido a su iniquidad. Se destaca su papel en el Edén, el lugar de la creación original, y cómo su pecado lo destituyó de su posición elevada. La rebelión de Lucifer, aunque envuelta en misterio y simbolismo, lleva consigo lecciones teológicas y éticas fundamentales. La historia destaca la importancia de la humildad y la sumisión a la autoridad divina. Lucifer, a pesar de su posición privilegiada, cayó debido a su deseo de igualarse a Dios y establecer su propio trono. La ambición desmedida, la búsqueda de autonomía y la resistencia a la autoridad divina son temas que resuenan a lo largo de la historia humana. La historia de Lucifer sirve como un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la rebeldía contra Dios y la importancia de mantener una actitud de humildad y sumisión en la relación con el Creador. La caída de Lucifer tiene implicaciones significativas en la cosmología bíblica y la escatología. La rebelión celestial arroja luz sobre la existencia de fuerzas espirituales y la realidad de la lucha entre el bien y el mal en los reinos celestiales. Aunque la caída de Lucifer no es un evento que se repita, la presencia del mal en el mundo y la obra redentora de Dios se entrelazan con esta narrativa. En términos escatológicos, la historia de la rebelión de Lucifer arroja luz sobre el destino final del mal y aquellos que persisten en la desobediencia. La condena divina pronunciada contra Lucifer es un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá al final de los tiempos. Aunque la historia de la rebelión de Lucifer pinta un cuadro sombrío de desobediencia y caída, también revela la paradoja de la gracia divina. Aunque Lucifer experimentó la justicia de Dios por su rebelión, la misericordia y la gracia no están ausentes de la narrativa. Dios, en su soberanía, podría haber destruido completamente a Lucifer,
pero optó por condenarlo y permitir que existiera en un estado caído. Esta paradoja resalta la complejidad de la relación entre el Creador y sus criaturas, incluso aquellas que se rebelan. La gracia divina, aunque se manifiesta de manera misteriosa, sigue siendo una fuerza redentora. La historia de la rebelión de Lucifer, aunque llena de misterio y simbolismo, encuentra su respuesta en el plan redentor de Dios revelado a través de Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz ofrece la redención no solo para la humanidad caída, sino también para aquellos seres espirituales que se han rebelado contra Dios. La esperanza eterna se encuentra en la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración completa de la creación. La historia de la rebelión de Lucifer sirve como un recordatorio de la necesidad constante de humildad, sumisión a la autoridad divina y confianza en la obra redentora de Cristo que restaura todo lo que se ha perdido en la rebelión cósmica. La caída de Lucifer, aunque trágica, se inserta en el marco más amplio de la redención divina que abraza todo el cosmos y ofrece esperanza eterna a aquellos que confían en el sacrificio redentor de Jesucristo. En la culminación de estos relatos sagrados, emerge una revelación atemporal sobre la condición humana y su relación con lo divino. Desde el jardín del Edén hasta la Torre de Babel, la rebelión de Coré, la desobediencia de Jonás y la caída de Lucifer. Cada historia es una pieza única que contribuye a la comprensión de las complejidades inherentes a nuestra conexión con lo trascendental. A medida que reflexionamos sobre estas narrativas, una verdad persistente se revela: la desobediencia y la rebeldía, aunque arraigadas en los cimientos de la historia, son contrarrestadas por la gracia y la promesa de redención. Estos relatos continúan resonando no como eventos aislados, sino como eco constante, recordándonos la importancia de la humildad, la sumisión y la búsqueda incansable de la voluntad divina en nuestra jornada espiritual. En última instancia, estas historias no solo iluminan el pasado, sino que arrojan luz sobre el camino hacia una relación restaurada con lo divino, trascendiendo las eras y guiando nuestros pasos en la búsqueda de la gracia y la reconciliación eterna. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.